Continuando con el orden del día, se solicita a la segunda secretaria le dé lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas remitidas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esa mesa directiva se autorice al suscrito dar lectura de una síntesis de la presente iniciativa. Adelante, diputada, con gusto. Gracias. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 60, fracción segunda, y 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 50, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas y 95, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, por su digno conducto someto a la consideración de esa 63ª legislatura estatal para su análisis y, en su caso, aprobación de la presente iniciativa con proyecto de decreto, atendiendo a las diversas consideraciones de la siguiente. Exposición de motivos. La reciente reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye un avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al poder político, circunstancia que permite la construcción de una sociedad más justa, incluyente y democrática. Reconociendo el trabajo legislativo de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, al haber aprobado el pasado jueves 5 de marzo una reforma constitucional local en la que se armonizan las disposiciones ya referidas de nuestra Constitución Federal, hago manifiesto mi beneplácito al saber que las instituciones locales deberán observar el principio de paridad en absolutamente todos los espacios del ámbito público. Esta iniciativa pretende fortalecer la igualdad sustantiva y el principio de paridad específicamente en la representación política de las mujeres. La Constitución Federal, en su artículo 4, párrafo primero, reconoce como una de las manifestaciones concretas de una democracia justa la igualdad formal y material entre hombres y mujeres, cuya finalidad aspira a erradicar la desigualdad histórica que las últimas han padecido mediante la creación de leyes, políticas públicas e incluso decisiones judiciales con perspectiva de igualdad de género que fomenten y hagan efectivo el ejercicio de los derechos humanos que tienen a su favor. Lo anterior porque conforme a una interpretación pro persona, el establecimiento de un número determinado de candidaturas reservadas para mujeres es únicamente el primer paso para lograr su ingreso a los cargos de representación popular. Sin embargo, para que la misma resulte efectiva es necesario que trascienda al momento de la conformación final de los órganos de gobierno mediante el establecimiento de mecanismos de compensación que armonicen el principio de paridad y la autodeterminación de los institutos políticos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a consideración del Cuerpo Legislativo del Estado de Zacatecas la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículo 22. La mujer y el hombre deberán gozar de las mismas oportunidades para el desenvolvimiento de sus facultades físicas e intelectuales, así como de las mismas seguridades para la preservación de su vida, integridad física y moral y su patrimonio. La ley garantizará que las mujeres no sean objeto de discriminación, establecerá medidas positivas a su favor para compensar cualquier diferencia en la vida política, social, económica y cultural del Estado para que tengan las mismas oportunidades, derechos y obligaciones que los hombres. Artículo 35. Corresponde al Estado garantizar la integración de los poderes
públicos en los términos que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen. En consecuencia, la organización, preparación y realización de las elecciones de sus titulares, cuando su renovación deba hacerse por la vía comicial, es competencia del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y a la vez derecho de los ciudadanos, quienes podrán participar como candidatos de manera independiente, y de los partidos políticos, quienes intervendrán de manera concurrente en los términos que las leyes de la materia determinen en la postulación de candidaturas, que se observarán el principio de paridad de género. Artículo 41. La declaratoria de validez de las elecciones de diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, de ayuntamientos y de regidores de representación proporcional es facultad de los organismos públicos previstos en el artículo 38 de esta Constitución, mediante los requisitos y procedimientos que establezca la ley electoral. Con base en la declaratoria de validez, los propios organismos otorgarán las constancias de acreditación a quienes favorezcan los resultados. Las autoridades electorales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán la integración paritaria de la legislatura del Estado y de los ayuntamientos en los términos señalados en la ley. Artículo 43. Los partidos políticos son entidades de interés público con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Tienen derecho de participar en las elecciones constitucionales de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de los ayuntamientos, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. La ley determinará los derechos, obligaciones y prerrogativas que les correspondan. Artículo 51. Las elecciones de diputados por ambos sistemas se sujetarán a las bases establecidas en esta Constitución y a las disposiciones de la ley electoral, la cual desarrollará una fase especial de compensación de género para garantizar la integración paritaria de la legislatura del Estado en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Los diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional tendrán los mismos derechos y obligaciones. Artículo 52. La facultad de asignar diputados de representación proporcional corresponderá al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el que deberá ejercerla una vez resuelta las impugnaciones que se hayan interpuesto en los términos previstos en la ley, de conformidad con la convocatoria emitida por el Consejo para esa elección y con base en las fórmulas de representación proporcional y la fase especial de compensación de género prevista en la ley. En todo caso, la conformación de la legislatura será de manera paritaria. Para la asignación de diputaciones de representación proporcional se seguirá el orden que tuvieron los candidatos en la lista correspondiente, con excepción de la aplicación de la fase especial de compensación de género y de los dos que tengan la calidad de migrantes o binacionales, los que serán asignados a los dos partidos políticos que obtengan el mayor porcentaje en la votación. Al efecto, se aplicará una fórmula de proporcionalidad pura integrada con los siguientes elementos: cociente natural y resto mayor. Ningún partido podrá tener más de 18 diputados en la legislatura por ambos principios. Artículo 118. El Estado tiene al municipio libre como base de su división territorial y de su organización política y administrativa conforme a las siguientes bases. Se deroga el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Asignará las regidurías de representación proporcional mediante las fórmulas de representación proporcional y la fase especial de compensación de género prevista en la ley.
una vez resueltas las impugnaciones que se hayan interpuesto en los términos previstos de la ley. En todo caso, la conformación de los ayuntamientos será de manera paritaria. Artículo transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado de Zacatecas, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. Atentamente, el gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.